lo que ustedes quieran, por si acaso. ¿Estamos claros? Qué bien, chicos, alumnos. Ya es el 26, no han llegado los demás. Entonces, equilibrio hidroelectrolítico. Dentro del equilibrio hidroelectrolítico, no sé qué será hacerlo. Dentro del equilibrio hidroelectrolítico tenemos que pensar en una de las partes fundamentales, que va a ser el riñón como tal, ¿ya? Y a través del glomérulo, la unidad funcional más importante que vamos a tener en este aspecto, tenemos que tener en cuenta las capacidades a través de la filtración, reabsorción tubular y la capacidad de excreción urinaria, ¿ya? En la cual, pues, la función esencial a través de los podocitos, la membrana glomerular, etcétera, etcétera, las diferentes capas, en la cual tengamos ya las características de la capa mesangial, las diferentes células, etcétera, etcétera, va a ser muy importante para este aspecto. Para que los que están adelante vean allá nomás. Y los que están ahí atrás, pues vean ahí. Entonces, todo lo que han aprendido ustedes en fisiología renal es sumamente importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora vamos a aprender qué sucede cuando tenemos daños relacionados con toda la función renal. Daños en la estructura, daños a nivel del glomérulo, daños a través de las alteraciones de las presiones, daños relacionados con los podocitos, etcétera, etcétera, ¿ya? Por el cual es muy importante recordar cómo a través del glomérulo vamos a tener dos, de la nefrona, perdón, vamos a tener dos, que va a ser la nefrona cortical y la nefrona yuxtaglomerular. Que la característica de la nefrona cortical es que vaya desde la corteza hasta la zona externa de la médula, ¿ya? Es decir, toda la capacidad de cambios que vamos a tener a través de la reabsorción de sodio, potasio o reabsorción de agua, etcétera, etcétera, la liberación de estos mismos, pues lo puede hacer hasta la zona externa de la médula. Mientras que la nefrona yuxtaglomerular, esta sí tiene la capacidad de llegar hasta la zona interna de la médula, ¿ya? Por el cual, si tenemos alguna alteración relacionada con la nefrona cortical o la nefrona yuxtaglomerular, va a ser muy importante resaltar este tipo de alteraciones porque nos va a dar patologías en específico. Pero también tenemos que recordar, y siempre me pongo esta para recordar toda esta función, todas las funciones asociadas al riñón son sumamente esenciales. Por ejemplo, está relacionada con el equilibrio hidroelectrolítico, otra función. Regulación de la presión arterial, ¿qué más? Regulación del equilibrio ácido-base, ¿qué más? Sigue siendo equilibrio hidroelectrolítico. Sigue siendo equilibrio hidroelectrolítico. ¿Qué? Más fuerte, por favor. Ya, función hormonal. Una, relacionado con la parte renal y también con un estímulo hacia la glándula suprarrenal. ¿Qué más? Formación de orina, ya, excreción, ya está bien. Formación de eritrocitos está relacionada con la formación de eritrocitos a través de la eritropoyetina, ¿ya? Es decir, toda la parte renal va a ser sumamente esencial a entender, en la cual el equilibrio hidroelectrolítico afecta directamente a la función renal. ¿Cuál era el concepto de equilibrio hidroelectrolítico? No quiero dibujar, así que espero que se recuerden. ¿Cuál es el concepto de equilibrio hidroelectrolítico? Los ingresos son similares a los egresos. Ya, no acaba ahí.
cantidad de... Equilibrio hidroelectrolítico es que los ingresos vamos a obtenerlos a través de dos vías, que sea a través del líquido extracelular, perdón, a través del medio externo o a través del líquido intracelular, en la cual estos dos van a ir hacia el líquido extracelular, que toda esta cantidad de líquido esencialmente va a partir desde la parte extracelular, en la cual para tener un equilibrio también necesitamos salidas, ¿ya? Que las salidas también van a ir a través de estas dos vías, que va a ser hacia el medio externo o hacia el líquido intracelular, ¿ya? Todo esto conforma un equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, en ustedes tienen, no diré en todos, en gran parte de ustedes tienen una alteración del equilibrio hidroelectrolítico, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser alteraciones relacionadas con la baja cantidad de ingesta de líquido como tal, relacionado con el peso o las necesidades de agua corporal total, independiente de cada uno de ustedes, o puede estar relacionado con una gran cantidad de salida que excede hacia los ingresos, y eso estaría relacionado con un desequilibrio hidroelectrolítico y con una función directamente con la parte renal, por la cual cuando tenemos una disminución del gasto cardíaco, en el caso del riñón que te dice que está entre 20 o 25%, depende en qué libro lo leas, es muy importante porque disminuye el gasto cardíaco, empezamos la regulación de la presión arterial y podemos empezar también el daño a nivel renal, ¿ya? Y lo mismo sucede con el flujo plasmático renal. El flujo plasmático renal, que aproximadamente debería ser 625 ml minuto, llega a toda esta cantidad hasta la zona de filtración glomerular, en la cual de estos 625 ml van a pasar 125 ml, en la cual 124 ml va a ir a la reabsorción tubular, y finalmente la excreción urinaria es 1 ml al minuto, ¿ya? Por el cual, cuando tenemos una disminución del flujo plasmático renal debido a una alteración del equilibrio electrolítico, significa que esto se reduce, por el cual podemos tener una disminución del filtrado glomerular, podemos tener una disminución de la reabsorción tubular, o podemos tener una disminución de la excreción urinaria, ¿ya? Eso no lo he escrito y creo que no está acá porque eso es fisio 1, que se supone que ustedes ya han probado. Entonces, si tenemos una disminución del flujo plasmático renal o del gasto cardíaco, empezamos a tener, o una disminución de la presión arterial media, empezamos a tener un estímulo para la liberación de renina, ya a través de las arteriolas aferentes renales. Porque ya les he dicho, una disminución de cualquiera de estas tres significa una alteración de la función, y el riñón es muy lábil y no puede adaptarse tan fácilmente como otros sistemas u otros órganos. Por este motivo trata de hacer una trata de hacer una corrección casi inmediata para volver a la misma cantidad de gasto cardíaco, a la misma cantidad de presión arterial media o a la misma cantidad de flujo plasmático renal, ¿ya? Entonces, hacemos el estímulo hacia las arteriolas aferentes renales, por el cual tenemos la liberación de renina, en la cual, relacionada con la conjugación de la parte hepática para la formación de angiotensinógeno, podemos tener la conversión de renina en angiotensina 1. A partir de la formación de angiotensina 1, que en la parte pulmonar relacionada con el enzima convertidora de angiotensina, podemos tener la conversión en angiotensina 2. A partir de la angiotensina 2, recién obtenemos cambios reales para la presión arterial como tal, ¿ya? A partir de la angiotensina 2. Antes de este proceso no hay cambios realmente, por eso se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Pero una vez obtenemos la angiotensina 2,
lo primero que vamos a hacer es que la angiotensina 2 empiece el estímulo hacia la glándula suprarrenal, en la cual la glándula suprarrenal va a tener la característica de formación y liberación de aldosterona, en la cual la aldosterona, esta sí tiene una función directamente relacionada en la parte renal para mayor capacidad de captación de sodio, y a través de la captación de sodio tenemos mayor capacidad de retención de agua, ¿ya? Entonces, tenemos mayor capacidad de retención de sodio, tenemos mayor capacidad de retención de agua, y relacionado con la fisiología también habíamos visto que cuando disminuye la presión arterial media, de manera muy importante también tenemos la capacidad de estimular la neurohipófisis para la liberación de vasopresina, no oxitocina, por favor. No tiene nada que ver la oxitocina en este punto. ¿Por qué? Porque al crear una disminución de la cantidad de excreción significa que va a incrementar el volumen, ¿ya? Por eso, indirectamente están relacionadas la hormona antidiurética con la parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sobre todo cuando la disminución del gasto cardíaco o la disminución de la presión arterial media es muy severa, ¿ya? Finalmente, a través de la aldosterona vamos a tener la retención de sodio y la retención de agua, que nos va a llevar a un aumento de la precarga, un aumento del gasto cardíaco, y a través del gasto cardíaco un aumento de la presión arterial media, ¿ya? Y finalmente volvemos a la normalidad, aumenta la presión arterial media, aumenta el gasto cardíaco y aumenta el flujo plasmático renal, ¿ya? Se supone que así saben explicar ustedes el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque así funciona, ¿ya? A partir de esto significa que la parte cardíaca tiene una directa relación con los estímulos en la parte renal, ¿ya? En la cual, cuando tenemos una alteración relacionada con la disminución de volumen, pues tenemos áreas inhibidoras sinápticas, áreas estimuladoras presinápticas, áreas cardioinhibidoras, áreas depresoras y áreas presoras, en las cuales estas van a estar estimuladas directamente a través de los receptores de los neurotransmisores o neuroreceptores en la parte cardíaca, que se encuentran en el callado aórtico y ¿en el qué? Solo dígalo uno, por favor. En el callado aórtico y en el cuerpo carotídeo. Cuerpo carotídeo y en el callado aórtico, en la cual estos tienen la característica de poder llevar el estímulo desde la parte cardíaca hasta la parte del sistema nervioso central, en la cual, por ejemplo, relacionado con el hipotálamo, puede ser una de las vías para estimular todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona y además la liberación de ADH, es decir, la parte cardíaca también nos va a llevar a hacer una regulación del volumen. ¿Por qué? Porque todos sufren a partir de la disminución del gasto cardíaco, ¿ya? O de la presión arterial media. Entonces, uno de los problemas que podemos encontrar, principalmente relacionado con la gran cantidad de líquidos que podamos colocar a través de la vía, puede estimular ya sea para una vasodilatación o puede estimular para una vasoconstricción. El problema de estimular cualquiera de estas dos vías de manera inadecuada es que nos puede llevar también a un desequilibrio electrolítico, porque alteramos las fuerzas Starling, por el cual puede pasar de líquido extracelular a líquido intracelular o viceversa, ¿ya? Por el cual todas estas regulaciones son súper importantes para entender el equilibrio hidroelectrolítico, en la cual dentro de la nefrona, todas las partes relacionadas con el túbulo proximal, el asa de Henle descendente, el asa de Henle ascendente, el túbulo distal, el asa de Henle propiamente, vamos a tener la característica que hay zonas en las cuales aumenta o disminuye la osmolaridad, ¿ya? En la cual la osmolaridad es muy importante porque es osmolaridad.
Ese es otro concepto, que es paso forma parte, de- pero El paso de un ambiente de gran concentración a un ambiente de menor concentración. ¿y qué es osmolaridad? Concentración de moléculas osmoactivas activas. Vamos a decir que es osmolaridad, ¿qué es esto? Que es osmolaridad a la cantidad de solutos que tengamos en un medio líquido, ¿ya? En la cual estos sí, el concepto de que podamos llevar una gran cantidad de líquido de un lado B a un lado A, o viceversa, una gran cantidad de solutos de un lado B a un lado A, también es osmolaridad, pero esencialmente es la cantidad de solutos que tengamos en un medio líquido, ¿ya? Por el cual hay diferentes zonas relacionadas con el glomérulo que incrementan la concentración de la osmolaridad o la pueden disminuir, ¿ya? Eso es recordar fisiología 1. Entonces, eso significa, principalmente relacionado con el túbulo proximal y el túbulo distal, van a ser las zonas con mayor cantidad de osmolaridad como tal, que pueden llegar a 300 miliosmols, litro, por el cual estamos hablando de orina concentrada, ¿ya? O dicho tal cual el gaito, podría estar relacionado con la excreción de orina para la gran cantidad de orina concentrada. Eso significa que todos tenemos orina concentrada. No, o bueno, no es normal, no sé ustedes, pero en el proceso normal fisiológico, esta concentración de orina tiene que ir disminuyendo, en la cual, para la formación de orina diluida o orina concentrada, la parte del medio externo es muy importante. Porque para tener orina diluida, lo único que tenemos que hacer es tomar mayor cantidad de líquido, ¿ya? Líquido esencialmente. ¿Por qué? Porque si toman los hidratantes, también va a ser mayor cantidad de orina diluida, ¿ya? Porque si bien tienen solutos, hay mayor cantidad de líquido que de solutos, ¿ya? Muy diferente a las gaseosas, etcétera, etcétera, que estas no van a hacer una orina diluida, más una orina concentrada por la cantidad de glucosa que tienen en estos, ¿ya? Entonces, eso significa que cuando tengamos una orina concentrada o una orina diluida, es muy importante saber qué ocurre con el paciente, porque lo normal es que la osmolaridad no sea tan alta al momento de la excreción urinaria, ¿ya? Por el cual, esto nos podría ayudar a determinar con diferentes pacientes si es que hay alguna alteración en la funcionalidad renal normal. Entonces, el agua corporal total va a ser muy importante, en la cual solamente lo vamos a dividir en agua intracelular o líquido intracelular, en agua extracelular o líquido extracelular, en la cual el líquido intracelular va a representar 70% del total del agua corporal total, ¿ya? Mientras que el líquido extracelular va a representar el 30%, pero tenemos que dividirlo en una parte intravascular y en una parte intersticial. Que está aquí, no está aquí. Que el libro de fisiopatología y el libro de Galton te dice que es muy importante determinar en cuántos litros aproximadamente se puede encontrar, pero que en cada persona es diferente, porque en una persona de 70 kilogramos que mide 1,70, en la parte intravascular va a representar aproximadamente entre 3 y 4 litros, es decir, eso es relacionado con la cantidad de sangre que tiene. Por eso, han debido ver en distintas películas de terror, si es que ven películas, que no sé, al que sea que le estén sacando sangre puede aguantar hasta 2 litros, que técnicamente es cierto, pero no es lo mismo que una persona que mide 1,90 pueda aguantar la pérdida de 2 litros de sangre, a que una persona de 1,50 y que pese 50 kilos pueda aguantar la pérdida de 2 litros de sangre. Uno de ellos no va a poder aguantar la pérdida de 2 litros porque varía en el agua corporal total, ¿ya? Entonces, determinados a través de estos porcentajes, y por eso en el libro de fisiopatología no te dan los litros, pero sí en el libro de fisiología, porque tienes que hacer un cálculo del agua corporal total, tenemos que saber cuáles las necesidades a partir de. Y entonces, el mismo libro de fisiopatología
te dice que también tenemos que saber dividir en cationes y en aniones y la división entre la parte extracelular y la parte intracelular. Por el cual, los cationes en la parte extracelular vamos a tener en mayor cantidad el sodio, mientras que en la parte intracelular va a ser el potasio, ¿ya? Dejando una cantidad casi mínima relacionada con el calcio y el magnesio. Mientras que en los aniones, en la parte extracelular, el cloro va a ser de los más importantes, y en la parte intracelular, los aniones orgánicos vamos a tener mayor cantidad, ¿ya? Esto porque es importante, porque dentro del equilibrio electrolítico nos va a poder ayudar a saber cuáles son las alteraciones más frecuentes, ¿ya? Por ejemplo, desequilibrio electrolítico, número 1. Deshidratación, ¿ya? O hipovolemia con aumento del sodio o sodio normal o sodio disminuido, ¿ya? Hipernatremia, eunatremia, hiponatremia o euvolemia, hipovolemia, hipervolemia, es decir, gran cantidad de aumento de la volemia, volemia normal o disminución de la volemia, con hipocalemia, hipercalemia, eucalemia, etcétera, etcétera. Ya que eucalemia técnicamente no existe ese concepto, según los libros que he revisado, solamente es hipercalemia. En el sodio sí existen estos conceptos, en los demás no. Los más importantes que vamos a tener va a ser el sodio y el potasio. En alguna literatura menciona también que el cloro forma parte de estos estímulos, estos desequilibrios hidroelectrolíticos también, pero al tener en mayor cantidad en relación el sodio y el potasio en su totalidad, pues estos van a ser mucho más frecuentes al momento de hablar del desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, la misma osmolaridad, es decir, que tengamos un aumento de la osmolaridad, vamos a tener hacia este estímulo, hacia los osmoreceptores hipotalámicos, en las cuales van a incrementar el aumento de la sed, y a través de la neurohipófisis también podemos hacer un aumento de la secreción de ADH, ya por el cual esta misma ADH puede llevarnos a un estímulo en la parte renal para hacer una regulación, por el cual no solamente la pérdida puede estar relacionado con esto, sino el aumento de la osmolaridad. Ahora mi pregunta, voy a tratar de hacer menos preguntas a ustedes porque nunca me responden. ¿Cómo pueden tener un incremento de la osmolaridad? Un ejemplo claro. Aumento de cantidad de iones. ¿Cómo? Alto consumo bueno. de electrolitos. ¿Pero cómo? Rehidratantes. No. Puede ser de los líquidos. No, aumento de la osmolaridad. Alto Rehidratantes. consumo de electrolitos. Podría ser. Podría ser, pero sería algo muy raro. No te voy a decir que no, pero podría ser algo muy raro. Que un trastorno de deshidratación disminuya la cantidad de líquido y eso te lleve a un aumento de la osmolaridad. Podría ser, pero no es tan típico que digamos. ¿Qué más? Quemaduras porque hay pérdida de líquido. Algo que sí hacen todos ustedes. No se queman constantemente. Alcohol no. El alcohol te lleva a una... Ahí sí estaría relacionado con lo que dice Cuito. El alcohol sí te puede llevar a un trastorno de desequilibrio electrolítico a través de la gran pérdida de líquido, en la cual este sí nos lleva a un aumento de la osmolaridad, por el cual cuando están de cruda tienen más sed y ya no van tanto a miccionar. Eso sí está relacionado con lo que él dijo, ¿ya? Otro más común, porque hasta donde yo recuerdo no están ebrios de lunes a sábado. O bueno, quiero creer que no. Sal, no. Se morirían. El ayuno. ¿Cómo? Bien. El consumo excesivo de azúcar, porque entraría dentro de estos grupos también. O sea,
gaseosas, jugos, etcétera, etcétera, esto sí nos puede llevar a un aumento de la osmolaridad. ¿Y cómo puedo demostrar que esto es cierto? Cuando consumen Coca-Cola y demás, no digo la Coca-Cola, Pepsi, lo que sea, nunca termina la sed. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la osmolaridad, ¿ya? Lo único que está haciendo es un incremento de la glucosa y que a partir de este proceso tengan más sed, hasta que en algún momento necesiten otro líquido, ¿ya? Dime. He escuchado de que, digamos, que las personas que consumen demasiado refresco tienen una mayor producción de saliva, o sea, que eso Ya, según un artículo se ha podido evidenciar que hay un aumento de las secreciones glandulares. Sí, en parte es cierto, pero no sucede en todos, ¿ya? ¿Por qué? El aumento de la secreción glandular puede estar relacionado para una regulación del equilibrio hidroelectrolítico también. Al inicio un aumento de las secreciones y a partir de las características de las secreciones va a haber una retención posterior. Porque va a tratar de incrementar el líquido a costa de todo lo demás, ¿ya? Por eso cuando toman gaseosas nunca se les acaba la sed, ¿ya? Nunca se les acaba la sed. Pueden tomar Coca-Cola eternamente. No es lo mismo como cuando toman agua. Están con un vaso de agua, en la mayoría de los casos, y ya no quieren más. ¿Por qué? Porque los estímulos en los osmoreceptores son mucho más intensos. Entonces, relacionado con la parte del glomérulo, etcétera, etcétera, esto es muy importante reconocer en este lado, donde les estoy señalando, que en este sería este lado, ¿ya? Solo sigan este que dice P. Cómo a través del endotelio, a través del epitelio, a través de la membrana glomerular basal, a través de las células mesangiales, etcétera, etcétera, la nefrona tiene la característica normal para funcionar, ¿ya? Mientras que a partir de alteraciones mucho más puntuales del otro lado, del lado derecho, por ejemplo, que tengamos un acúmulo pequeño de células endoteliales, un acúmulo pequeño de células epiteliales, y tengamos un proceso de obstrucción por el cual la filtración y otros aspectos puede verse afectado. Otra alteración, que tengamos un acúmulo de gran cantidad de células epiteliales, que estas tengan la característica de formar givas, ¿ya? Que esto también está relacionado con alteraciones de la función renal, o la alteración. Lo importante es que encuentren las diferencias entre uno y otro. Que tengamos la alteración de un acúmulo de células endoteliales, estas son endoteliales, un acúmulo de células endoteliales en la cual este acúmulo de células endoteliales va a afectar a la función renal, ¿ya? Es decir, todo es importante relacionado con la función renal. Una sola cosa nos puede llevar a una alteración de esta y puede estar asociado también a un desequilibrio electrolítico, por el cual una manera adecuada para que tengan su función renal a tope es que tengan un buen ingreso para su requerimiento de agua corporal total, ¿ya? Que no necesariamente es 2 litros en todos los casos. Depende del peso, depende de la altura, si es varón, si es mujer, depende de la edad. Hay muchos factores relacionados para tener una buena ingesta de líquido, principalmente agua. Y en algunos casos, bebidas hidratantes, ¿ya? Entonces, eso significa que lo mejor que podemos hacer para nuestro organismo es hidratarnos, principalmente para la parte renal, ¿ya? Por el cual, la excreción urinaria en estos casos también puede estar relacionado con la cantidad de ingesta que tengamos. Es decir, una gran cantidad de ingesta de sodio pues nos va a llevar a una reducción de la masa de sodio abruptamente. Es decir, por eso, si ustedes toman el agua de mar,
esta los puede llevar a un proceso de deshidratación mucho más rápido, porque no podemos tener esta alteración del equilibrio electrolítico dentro de la parte intracelular o de la parte extracelular, por el cual hacemos una reducción abrupta de la masa, ¿ya? O que desde la parte intracelular, la poca cantidad de sodio que tengamos, tenga la capacidad de pasar hacia la parte extracelular para hacer la regulación de sodio. Por eso es importante tener en claro estos dos conceptos. Ahora, eso significa que, y relacionado con todo el concepto fisiológico, en teoría, la forma más adecuada de poder hidratarte sí sería agua con sal, en teoría, ¿ya? Pero esto solamente funciona en aquellas personas que no tienen de otra. No que ustedes vayan al gimnasio y digan, uy, el doctor ha dicho que me puede hidratar con agua con sal, entonces voy a tomar agua con sal. Sino que en situaciones extremas, que estén en una guerra, que estén en el desierto, que estén perdidos en el Amazonas y no haya un lugar para tomar líquido, pues esta sería una de las formas de supervivencia para poder tener un equilibrio electrolítico todavía adecuado, ¿ya? Pero lo normal en la ciudad o en cualquier sitio es que se hidraten a través del consumo de agua. Segunda cosa, en la gran mayoría de publicidades, o en todas, según yo, porque no he visto todas las publicidades, de bebidas hidratantes, ¿cuáles son los protagonistas? Deportistas. Bien, son deportistas, ¿ya? No, en ninguna de las propagandas que yo recuerde aparece alguien ebrio que está tomando su Powerade o su Gatorade en la cruda del día siguiente. ¿Por qué? Porque el desequilibrio hidroelectrolítico a partir del consumo de alcohol nos puede llevar hacia el otro lado, ya que estemos en una fase de deshidratación y luego empecemos a un edema intracelular, un edema celular, etcétera, etcétera. Mientras que en el ejercicio es una pérdida mucho más fácil de reponer, porque tenemos una pérdida constante en un tiempo en específico. En el alcohol no. ¿Por qué? Porque depende de muchas variantes. Qué tipo de bebida con grado alcohólico hayas tomado, qué tipo de calidad de alcohol hayas tomado, qué tipo de mezcla entre estos grados de alcohol hayas tenido. Hay demasiadas variables, ¿ya? Por el cual no se puede saber exactamente cuál es la cantidad de líquido que necesita la persona posterior al consumo de alcohol. Por eso no aparecen en las bebidas hidratantes, por si acaso. Y por eso alguna vez han debido notar que su compañero o su compañera, ya que todos ustedes son santas palomas, después de una noche de parranda, empieza a tomar grandes cantidades de agua o bebida hidratante y de repente empieza a edematizarse principalmente la parte palpebral. Porque hay un desequilibrio hidroelectrolítico hacia el otro lado, está sobrehidratándose la persona y empieza a hincharse la cara, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cálculo no es tan rápido y no es tan efectivo como debería ser. Entonces, vamos a tener trastornos hipovolémicos, por ejemplo, hipovolemia con hiponatremia, en la cual pues tenemos una disminución de la volemia como tal, es decir, de líquido extracelular en la parte intravascular, y que aparte de esto, también la característica es que tengamos una disminución del sodio. ¿En qué casos podemos tener este mecanismo? Los mecanismos de producción de hiponatremia pueden ser hiponatremia hipertónica, pseudohiponatremia, hiponatremia hipotónica, con hipovolémica, isovolémica y hipervolémica. ¿Qué mecanismos podemos tener? En la hiponatremia hipertónica podemos tener partículas osmóticas confinadas al líquido extracelular, ocasionando una hiperosmolaridad, desplazamiento del agua al exterior de la célula, dilución del sodio sérico, excesivas concentraciones de lípidos o proteínas, reducción del contenido acuoso del plasma con analítica errónea. En el caso de la pseudohiponatremia es excesivas concentraciones de lípidos o proteínas y reducción del contenido acuoso. Y en el caso de la hiponatremia hipovolémica va a ser la pérdida primaria de sodio por el riñón, la piel o el tracto gastrointestinal. ¿En qué casos podría ser este?
riñón, un aumento de la cantidad de excreción urinaria. Por ejemplo, consumo de alcohol, ¿ya? O, ¿qué otra cosa se les ocurre? Drogarse. ¿Qué? Consumo de drogas. Bueno, técnicamente también funciona, pero algo un poco más habitual en pacientes. No está mal, patologías metabólicas puede ser, o consumo de diuréticos, en la cual más bien creo que ya no es una moda, pero hace unos años consumir diuréticos para disminuir de peso era bastante habitual, lo cual no se recomendaba bajo ningún concepto, y los docs que lo recomendaban evidentemente no sabían nada. Disminución secundaria de la disminución del consumo de agua corporal total, ¿ya? Y disminución del sodio propiamente, ¿por qué? Porque no consumimos el sodio que deberíamos consumir, ¿ya? En la cual, relacionado con líquidos en las cuales tengan poca cantidad de sodio, pues están relacionadas con estas. Hiponatremia isovolémica, un aporte excesivo de agua asociado a una insuficiencia para depurar de manera renal, es decir, que tengamos una isovolemia debido a que el riñón no puede filtrar la cantidad de líquido que estamos consumiendo, ¿ya? Hiponatremia, hiponatremia isovolémica, un aumento del agua corporal total y el sodio sin cambios. La hipervolémica, hiponatremia hipervolémica, disminución del volumen circulante efectivo, hipersecreción osmótica de ADH, disminución del índice de filtración glomerular, un aumento del agua corporal total y también un aumento del sodio intracelular. ¿Cuáles serían las causas más habituales relacionadas con hiponatremia? Vamos a dividirlas en tres, que va a ser hiponatremia hipotónica hipovolémica, hiponatremia hipotónica isovolémica, hiponatremia hipotónica hipervolémica. Dentro de la hiponatremia hipotónica hipovolémica vamos a tener la pérdida renal de sodio con diuréticos, como les decía hace un momento, con diuresis osmótica, como puede ocurrir también en los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, nefritis intersticial, cerebro perdedor de sal relacionado con una alteración con los osmos reguladores, hipoaldosteronismo, en la pérdida extrarrenal de sodio, en la parte gastrointestinal, vómitos y diarrea, en la parte cutánea, diaforesis excesiva, en la parte de secuestro a través de las inflamaciones, principalmente en la pancreatitis y en las quemaduras de segundo y tercer grado. Hiponatremia hipotónica isovolémica, el síndrome de antidiuresis inadecuada, la hipersecreción no osmótica de hormona antidiurética, hipocortisolismo, hipotiroidismo, aporte insuficiente de soluto, hiponatremia asociada a la actividad física, en el caso de la hiponatremia hipotónica hipervolémica, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, insuficiencia hepática e insuficiencia renal. Dentro de estas etiologías, hipovolemia, hiponatremia, la ingesta inadecuada es la más común, ¿ya? Es decir, que no consumamos agua en la cual esencialmente el sodio principal sea el sodio. ¿Cuándo ocurre eso? En cualquier etapa de la vida. En la universidad, por ejemplo, cuando he empezado a tener alteraciones del tiempo, es decir, que ya no les alcanzaba tiempo para nada, ¿no ven? La excusa que siempre tienen ustedes, eso puede estar asociado a una ingesta inadecuada y empiezan a tener un desequilibrio hidroelectrolítico, hemorragias. Las hemorragias también están relacionadas con hipovolemia y hiponatremia, ¿ya? Hipovolemia con hiponatremia. Pérdidas cutáneas, sudoración excesiva, las quemaduras, pérdidas gastrointestinales, drenajes, vómitos, inflamación intestinal, diarreas. Y en el caso de las pérdidas renales, aumento de la velocidad de filtración glomerular, reducción de la captación de sodio a nivel del túbulo proximal, que tengamos un aumento del flujo del soluto no reabsorbible diurético, en el asa de Gehlen un aumento de la reducción de ADH, síndrome de Bartter, diuréticos de asa, túbulo distal, diurético tiacídico de síndrome de Giedelman, túbulo colector, reducción de renina, angiotensina o aldosterona, por el cual, primero, la ingesta creo que no es necesario que
que les diga cómo funciona. No consumo, pues tengo menos cada vez. ¿Por qué? Porque si yo solamente tengo 2 vías para tener este aporte, que es del líquido intracelular o del medio externo, no lo obtengo del medio externo, es insuficiente del líquido intracelular, principalmente relacionado con el sodio, ¿ya? Fácil de entender. Y en el caso del consumo de alcohol, nos puede dar mucho más fácil la parte de hipovolemia y hiponatremia. ¿Por qué? Porque se asocian 3 pérdidas. Número 1, un aumento de la cantidad de excreción urinaria a través de la vía renal. 2, pérdidas cutáneas, porque irónicamente la gran cantidad de consumo de alcohol también está relacionada con diaforesis. Y los vómitos, ¿ya? Vómitos y diarreas. Entonces, en estos casos, el paciente alcohólico o que haya tenido un consumo desenfrenado de alcohol, pues tiene un desequilibrio electrolítico como tal. Por eso se asocia cefalea, alteración de la conciencia, etcétera, etcétera. Muchas cosas que ustedes no saben porque son angelitos como tal. ¿Cómo llegamos a la hipovolemia y hiponatremia? En una hemorragia mayor a 500 cc, lo primero que vamos a decir que esto va a causar el trastorno hipovolémico, por el cual disminuye el retorno venoso y disminuye la presión arterial, en la cual los mecanismos compensadores principalmente están relacionados con un estímulo a los receptores de volumen que habíamos visto en la parte renal y en la parte cardíaca, hacia la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona a través de las catecolaminas para la parte periférica, en la cual vamos a empezar a llevar líquido desde la parte intersticial, desde la parte vascular, es decir, desde el líquido intracelular hacia el líquido extracelular para compensarlo. ¿Por qué? La cantidad que vamos a tener aproximadamente en el líquido extracelular, en la parte intravascular, es de 3 a 5 litros aproximadamente, más o menos. Entonces, en el líquido intracelular, ¿cuánto tenemos aproximadamente? 24 o 26 litros, ¿ya? Por eso tenemos gran cantidad de líquido, pero también es un equilibrio en el líquido intracelular. Si se alteramos esto, estamos alterando el medio interno, por el cual todo esto nos lleva a que tengamos la capacidad de mayor retención de líquido como tal. En el caso de la sangre en la luz digestiva, pues aumenta el peristaltismo, aumenta las proteínas, aumenta la flora intestinal, y por el cual nos trata de llevar a una compensación también en la parte de la presión arterial, en la parte cardiovascular, etcétera, etcétera, ¿ya? En las hemorragias funciona así, por eso nos puede llevar a un proceso de hiponatremia, además de que los trastornos esenciales, que la pérdida nos lleva a una disminución de la volemia, el traslado que podemos tener de líquido intracelular a líquido extracelular y viceversa también son importantes en estos trastornos. La sudoración excesiva. No se olviden que la sudoración excesiva no es solamente un reflejo para perder el aumento de la temperatura interna. No significa hacer un mejor ejercicio o peor ejercicio, o no significa que te gusta una persona o algo por el estilo, ¿ya? Porque alguna vez, bueno, este semestre me dijeron eso unos alumnos que no sé quién les habrá enseñado eso. Entonces, cuando hay un aumento de la temperatura interna, esto es a través de los sensores térmicos de la piel, envía señales al hipotálamo a través de la vía ascendente, en la cual finalmente relacionados con el hipotálamo, este va a crear un estímulo agresivo. Entre más aumentemos la temperatura, que el hipotálamo va a tener la característica de enviar señales a través de la médula espinal hacia las glándulas sudoríparas, ¿ya? En la cual, dentro de las características de las glándulas sudoríparas, vamos a tener la glándula encrina y la glándula apócrina, en la cual la glándula encrina principalmente está relacionada con la formación de sudoración y la liberación de esta misma, y con la glándula apócrina a través de el poro con el vello como tal, ¿ya? En la cual esta característica es importante. ¿Por qué? Porque tiene la facilidad de dilatar el poro, ¿ya? Como cuando se empieza a hacer un aumento de la temperatura. Eso significa, a más temperatura, más capacidad de pérdida de líquido a través del sudor, ¿ya?
Entonces, eso significa que cuando empiezan a sudar profusamente, tienen que hacer una reposición de líquido también. Si alguno de ustedes o cualquier familiar de ustedes tiene una gran capacidad de sudoración, tiene que reponerlo también en líquido, ¿ya? Porque mientras aumenta la temperatura va a seguir haciendo la sudoración, que eso nos puede llevar a un desequilibrio hipovolémico hiponatrémico. Los trastornos inflamatorios nos pueden llevar a una alteración del equilibrio hidroelectrolítico, sí, por supuesto, principalmente relacionados con en el tejido dañado, estos a través de la activación de la vía de complemento y los mediadores inflamatorios, la vía de complemento 5 principalmente, van a tener la capacidad de la parte endotelial tenga la característica de mayor facilitación de transporte desde una parte extracelular hasta una parte intracelular, por el cual llevar líquido desde la parte extracelular hacia la parte intracelular va a ser mucho más rápido, ¿ya? A través de toda la parte de los mediadores inflamatorios. Entonces eso significa que la inflamación también nos puede llevar a un proceso de deshidratación, ¿ya? Por decirlo de una manera. Que la manera correcta para decirlo es hipovolemia, hiponatremia, ¿ya? Por eso los procesos inflamatorios, por ejemplo, cuando ustedes están enfermos y no están con fiebre, igual los puede llevar a un proceso de deshidratación. Mientras que bien, todavía tengo tiempo. Puedo acabar hoy día, ¿no? Solo son 60 diapositivas, debo iniciar. Me queda un periodo más. Las quemaduras, muy similar a lo que ocurre en la parte de inflamación, acá va a tener en la parte de inflamación, no se olviden, tenemos la vasodilatación capilar, el incremento de la permeabilidad. Este es el que nos lleva a las alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico. En cambio, las quemaduras, vamos a tener dos vías como tal. En cualquiera de las quemaduras, pero principalmente en las quemaduras de segundo y tercer grado, tenemos la pérdida de la barrera cutánea. Esta pérdida de la barrera cutánea nos va a llevar a una evaporación de agua, en la cual esto sí nos va a llevar a un proceso hipovolémico, no necesariamente a shock, dependiendo del tipo de quemadura. Pero esta misma quemadura, por el daño inflamatorio que tenemos, nos va a llevar al aumento de la permeabilidad capilar, ¿ya? Es decir, toda la parte proinflamatoria nos lleva al aumento de la permeabilidad capilar. Este aumento de la permeabilidad a la vasodilatación, al edema, y este también nos puede llevar a un proceso hipovolémico, ¿ya? Así, las quemaduras nos pueden llevar a alteraciones hipovolémicas, hiponatrémicas también. En la inflamación intestinal crónica es básicamente lo mismo. La diferencia que podemos obtener en el intestino, en esta parte normal, en esta parte inflamatoria, es que la división que vamos a tener entre las diferentes asas y las diferentes células, empieza a haber un espacio, ¿ya? Por el cual la parte de la vascularidad se empieza a incrementar y esto va a ser mucho más fácil hacer el transporte de líquido de una parte extracelular a una parte intracelular o viceversa, ¿ya? Que en el caso de inflamación del intestino hace que no tengamos una buena capacidad de absorción de agua, tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, que es la parte más esencial, y tengamos una facilidad de liberación de líquido, ¿ya? Entonces eso significa que el proceso inflamatorio nos puede llevar a hipovolemia, hiponatremia, ¿ya? ¿Qué es lo irónico de la parte intestinal? Que al no tener una buena capacidad de absorción de agua para la formación de esas fecales, pues tienen mayor cantidad de diarrea, y la diarrea también nos va a llevar a procesos de deshidratación. Es decir, tenemos dos factores relacionados. ¿Cómo podemos tener inflamación intestinal crónica? El humo del tabaco es una de ellas, por si acaso. Aquellas personas, y esto lo suelo escuchar, sobre todo de colegas más antiguos,
Si quiero ir al baño a gusto, tengo que fumar un cigarrito. Y si tiene una relación fisiológica o fisiopatológica, que el humo del cigarro hace el proceso inflamatorio por el cual sí va a ser más fácil defecar. Eso sí es verdad, pero este proceso inflamatorio, como habíamos llevado en toda la fisiopatología de la inflamación, los procesos inflamatorios crónicos no son nada buenos. Esto sí nos puede llevar a trastornos mucho más severos. Dietas demasiado extremas o medicamentos también nos puede llevar a procesos inflamatorios. El ayuno intermitente muy prolongado en aquellas personas que no tienen la capacidad de tolerarlo puede llevarnos a este proceso también, por si acaso. Por eso, si no toleras el ayuno intermitente, deja de hacerlo. Mira, ¿Qué? y si en caso ya te adaptaste al ayuno intermitente, Eso es diferente. no. Y si tu cuerpo ya no pide comida. Lesión celular. Pero de todas maneras tiene que tener mucho cuidado. ¿Ya? Síndrome de Bartter. Espera, hasta acá, ¿alguna pregunta? Siempre corro en esta parte. No. Ah, qué bien. Bartter, vamos a tener alteraciones relacionadas con los cotransportes y con los contratransportes como tal, ¿ya? En la cual, en el tipo 1 principalmente, que este es de los más comunes que vamos a tener, el cotransporte relacionado con sodio, potasio, cloro hace que tengamos una alteración en este cotransporte en la cual ya no tiene la capacidad de transporte de sodio. Entonces, eso significa que la capacidad de llevar del lumen tubular hasta la parte celular y finalmente hacia la parte de la sangre disminuye. Entonces, acá podemos llegar a un proceso de hipovolemia y hiponatremia, o también relacionado con la parte extracelular tengamos una alteración en el contratransporte de sodio, potasio, ATPasa y no funciona adecuadamente, por el cual las moléculas de sodio que sí logran atravesar hasta la parte celular se queden en la parte celular y no puedan viajar hacia la parte sanguínea. Ya, eso sucede en el síndrome de Bartter por una alteración netamente genética. Mientras que en el síndrome de Giderman vamos a tener una deficiencia en el cotransporte sodio-cloro, ¿ya? En la cual desde la parte del lumen hasta la parte celular va a ser incapaz de poder hacer el cotransporte del sodio. Entonces eso significa que relacionado con la bomba sodio-potasio ATPasa tiene una disminución de la efectividad de la bomba sodio-potasio ATPasa debido a que hay una disminución del sodio en la parte intracelular, ¿ya? Esas son las dos grandes diferencias que vamos a tener en el síndrome de Giderman y en el síndrome de Bartter. Y ¿qué bien? Hipovolemia con hipovolemia con eunatremia. Hipovolemia con eunatremia. No, el anterior ¿Cuál? Giderman y Bartter. sí, porque no se entendió. Ya, síndrome de Bartter y síndrome de Giderman son dos trastornos netamente genéticos. No hay de otra manera que puedas tener cualquiera de estas dos. En el síndrome de Bartter, uno de los más comunes que va a ser el tipo 1 es la alteración que tenemos en el cotransporte potasio-sodio 2-cloro, ¿ya? En la cual tenemos una lesión genética a este nivel en la cual ya no funciona este cotransporte, por el cual esta alteración del cotransporte está relacionada con la bomba sodio-potasio ATPasa también. ¿Por qué? Porque tenemos una disminución del sodio y ya no tenemos la capacidad de llevar las 3 moléculas de sodio y que ingresen las 2 moléculas de potasio. Mientras que el síndrome de Giderman, este está relacionado con una alteración del cotransporte sodio-cloro, ¿ya? Que al tener una alteración con el cotransporte sodio-cloro, tenemos una disminución de la cantidad de sodio en la parte celular tubular, que afecta también a la capacidad de la bomba sodio-potasio ATPasa para que vaya a través del intersticio hacia la parte sanguínea, y entonces tenemos una disminución del sodio, ¿ya? Hipovolemia con hiponatremia. Ahora, hipovolemia con euvolemia, en este caso vamos a tener 3: aumento del gradiente de presión hidrostática, aumento del gradiente de presión oncótica,
y aumento de la permeabilidad de la barrera. Por eso lo que les he enseñado la anterior semana o hace 2 semanas, ya no me acuerdo, es importante relacionado con las presiones, ¿ya? Hidrostática, sepsis, vasodilatador y insuficiencia cardíaca. Hipoalbuminemia, en presión oncótica, hipoalbuminemia, la sepsis también, traumas, cirugías, quemaduras, enfermedades linfáticas, aumento de la permeabilidad de la barrera, sepsis, trauma, cirugía, quemaduras. Relacionado, dime. ¿Por qué en estos casos la sepsis se tiene que debería ser? Ahorita les voy a mostrar. Tengo sepsis por aquí. Entonces, maldita sea. Con la parte de sepsis y trauma, principalmente en la parte de sepsis, la liberación de proinflamatorios y citoquinas van a llevarnos a una alteración de las células como tal, en la cual a partir de la alteración de las células podemos llevar a un proceso de edema intersticial hacia el espacio subendotelial, en la cual la característica de liberación hace un aumento de la vascularidad también, ¿ya? Por el cual puede ser que la disminución de los solutos no exista como tal, porque en realidad la cantidad de líquido extracelular en general que podríamos llevar en un traumatismo un sepsis puede hacer una disminución leve de los niveles de sodio, en la cual no nos lleve a un proceso de hiponatremia como tal, ¿ya? Es decir, los trastornos relacionados con sepsis y traumatismo está asociado principalmente a estos procesos, ¿ya? De manera general, con la parte proinflamatoria. Por eso, lo que les decía en la parte de inflamación, tener inflamación crónica en cualquiera de esos aspectos no es bueno, porque nos va a llevar a diferentes alteraciones, entre peor sea la liberación de proinflamatorios y la liberación de citoquinas, ¿ya? Por eso, y relacionado a algo que vi hoy, antes de empezar mi clase a la 1:30, hay una persona que está tratando de buscar la eutanasia por endometriosis crónica, ¿ya? Que en teoría, dentro de la característica fisiológica, fisiopatológica del dolor, etcétera, etcétera, es válido, pero pues son muchas leyes que habría que cambiar, por el cual cualquier proceso vascular crónico se te puede llevar a dolor crónico también. Y los que han llevado conmigo neurofisiología han debido aprender que el dolor crónico es incapacitante, ¿ya? Entonces, sí te puede llevar a alteraciones del estilo de vida como tal y la funcionalidad de la vida esencialmente. Por ese motivo, toda la parte inflamatoria tenemos que tener mucho cuidado. Relacionado con la insuficiencia cardíaca, ya lo que les decía hace tiempo, las alteraciones que vamos a tener esencialmente, tenemos que ver los cambios a partir del gradiente de presión, ¿ya? En el caso de la sepsis por alteraciones de la presión hidrostática, es decir, que hay una disminución, hay un aumento del volumen por la parte proinflamatoria, y esta ruptura hace que tengamos el aumento del gradiente de presión hidrostática como tal, mientras que en la insuficiencia cardíaca derecha y en la insuficiencia cardíaca izquierda, la característica es totalmente diferente. En el caso de la insuficiencia cardíaca derecha, y me acuerdo más bien, insuficiencia cardíaca derecha es edema de miembros inferiores, ¿ya? Insuficiencia cardíaca izquierda es edema pulmonar, ¿ya? En el caso de la insuficiencia cardíaca derecha, principalmente relacionado con el impedimento de bombear la parte adecuada a través de las salidas del ventrículo, hace un acumulo en zonas de la parte vascular, por el cual esto sí estaría relacionado con el aumento de la presión hidrostática, ¿ya? Por el cual en las zonas más alejadas, en una insuficiencia cardíaca derecha, tendríamos un aumento de la presión hidrostática, ¿ya? Eso significa que el aumento de la presión hidrostática nos lleva a edemas de miembros como tal, ¿ya? Edemas de miembros inferiores en este caso. ¿Por qué?
hay un aumento de la presión hidrostática debido al fallo de bomba que tenemos. Entonces, el aumento en zonas alejadas de sangre como tal, pues hace el aumento de la presión hidrostática. ¿Por qué? Porque esencialmente, y por eso les había hablado en su momento de qué es presión hidrostática. Es la fuerza o presión que se ejerce a partir de líquido o sangre, ¿ya? En la cual esta va a favor de un gradiente de presión. Entonces, entre más líquido, más fuerza hidrostática como tal. Lo que ocurre en una insuficiencia cardíaca derecha, ¿ya? Por eso tenemos edemas de miembros inferiores, porque hay un aumento de la presión hidrostática y esto crea una ruptura del equilibrio hidroelectrolítico como tal, ¿ya? Por eso tenemos edemas de miembros inferiores, mientras que en la insuficiencia cardíaca izquierda tenemos esencialmente el edema pulmonar, ¿ya? Porque básicamente funciona de la misma manera, pero como tenemos otras características en la parte del riego vascular, pues esta nos va a llevar a un edema de pulmón y el otro a un edema de miembros inferiores, ¿ya? El síndrome nefrótico, el síndrome nefrótico principalmente relacionado con el daño a nivel de los podocitos. El daño a nivel de los podocitos nos va a causar un aumento de la permeabilidad de la barrera de la carga glomerular a partir de la lesión epitelial por un trastorno no inflamatorio. Y el daño de la permeabilidad de la barrera de la carga glomerular nos va a llevar a un aumento de la cantidad de proteínas como tal, ¿ya? Proteinuria. Dentro de la proteinuria nos va a llevar a dos procesos que va a ser la disminución de la albúmina sérica y la pérdida de proteínas plasmáticas. ¿Dónde está el chiste para la alteración hipovolémica y eurinatremica en el caso del síndrome nefrótico? Está relacionada con disminución de la presión oncótica y la disminución de la albúmina sérica. Es decir, la presión oncótica que va en contra de un gradiente de presión y es gracias a las proteínas, al no tener proteínas, significa que así la presión hidrostática esté normal, de todas maneras va a poder atravesar la barrera, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya no está esa barrera a favor, en contra de un gradiente gracias a la parte de las proteínas, justamente lo que ocurre en el síndrome nefrótico, ¿ya? Entonces, es importante notar las características a través de los cambios de las diferentes presiones. Por eso les he explicado lo que se supone que tenían que saber en Fisiología 1 y no era necesario que yo les explique hace 2 semanas. En la sepsis, esencialmente el daño que podemos tener ante la parte, no sé si es... qué raro. ¿Qué he usado este cuadro? Bueno, la parte de la sepsis principalmente relacionado con la capacidad de a partir de los neutrófilos para la formación de trombos. Este proceso de trombosis puede llevarnos a una hipoperfusión tisular, en la cual esta hipoperfusión tisular pues hace que la parte de la presión hidrostática, o bueno, las fuerzas hidrostáticas sean mucho más fáciles de atravesar la parte del endotelio como tal, en la cual esta hipoperfusión tisular nos puede llevar a una disminución de la oxigenación tisular. Esta disminución de la oxigenación tisular nos puede llevar a una falla orgánica, además de que la alteración a través de la vasodilatación por toda la parte proinflamatoria puede llevarnos a un aumento de la disminución de la presión arterial, una deformidad a nivel de los eritrocitos, que esto también nos puede llevar a una hipoperfusión tisular, ¿ya? Por el cual, a partir de estos cambios puede llevarnos a alteraciones del traslado de los líquidos desde la parte extracelular hacia la parte intracelular y viceversa. Por eso en la sepsis más no en el shock séptico, y lo vamos a ver cuando llevemos shock, tenemos estos cambios de alteraciones del equilibrio electrolítico. Por eso en un paciente séptico sí o sí tenemos que colocarle vía con suero,
¿Por qué? Porque hay una alteración a través de la parte proinflamatoria y a través de la formación de trombos y a través de la alteración de la vasodilatación, también en la zona endotelial, ¿verdad? Entonces, todo esto nos puede llevar a la formación de hipovolemia eunatremia a través de los cambios de las presiones. Relacionado con los traumatismos de manera puntual, en el caso de los traumatismos, principalmente relacionados con los trastornos inflamatorios, estos trastornos inflamatorios nos pueden llevar a la formación de radicales libres, a través de la formación de radicales libres nos puede llevar a la formación a la falla de energía y a partir de la falla de energía podemos llevarnos a un edema citotóxico en la cual el proceso de inflamación nos lleva a una desregulación cerebrovascular en la cual tenemos la capacidad de formar edema vasogénico también. Al llegar al proceso de regeneración, al no tener una adaptación celular adecuada en un traumatismo como tal, no solamente en el TEC, puede llevarnos a la muerte celular, sea en necrosis o apoptosis. Es decir, por eso los traumatismos, supongo más común en los varones, cuando les han dado un golpe directo en su cara, porque se han metido con la pareja que no debían meter con alguien que tiene pareja, entonces el cambio en el traumatismo esencial que tenemos está relacionado con la parte proinflamatoria, es decir, toda esta parte proinflamatoria para la formación de radicales libres y falla de energía nos puede llevar a un edema citotóxico, que el aumento del incremento de la presión hidrostática nos lleva a que también podamos formar un edema en el sitio de la lesión como tal, ¿ya? Muy similar a lo que ocurre en el traumatismo craneoencefálico, que por este motivo nos puede llevar a la formación de un edema cerebral, ¿ya? ¿Por qué? Porque el traumatismo, si supongamos que por meterse con la pareja que no debería, les dio un golpe directo en la parte del frontal, significa que solamente el daño es en la parte frontal, ¿no? ¿Por qué? O sí, ¿por qué? Sí, porque es directo. Sí, por la Solamente confusión. en la parte del frontal. Pero O sea, sí puede pero ser por la confusión que... se puede ¿De acuerdo? expandir. Relacionado con la parte de traumatismos craneoencefálicos, hasta donde yo he visto, o solamente pasa en películas, si ustedes les van a dar un golpe en la parte del frontal, van a ir según la intensidad del golpe. Si el golpe es intenso, va a hacer que se mueva hacia atrás. Ese movimiento hacia atrás crea un golpe secundario en la zona del occipital, o si les dan de costado, de la zona parietal, de un lado derecho, igual parte del frontal, pase hacia el lado contrario también, ¿ya? Entonces son dos zonas inflamadas como tal. Entre más fuerte es el estímulo en el traumatismo craneoencefálico, pues mayor probabilidad de desarrollar el edema cerebral. Y eso es en general en todos los traumatismos, ¿ya? Por eso hay edema en los traumatismos, por las características inflamatorias como tal, ¿ya? Ya es una pérdida a nivel del tejido endotelial, etcétera, etcétera, y es mucho más fácil trasladar líquido de un punto A a un punto B. Y lo más raro técnicamente es el linfedema, en la cual, en el caso del linfedema, la característica normal es que sea de esta manera los vasos linfáticos, pero en el caso del linfedema tenemos una alteración en la linfa, en la cual tiene la característica de liberar el líquido como tal, ¿ya? Entonces, hace la liberación del líquido y por el cual, a partir de esto, también nos puede llevar a la formación de edemas, en la cual solamente estamos cambiando las alteraciones de las presiones, ¿ya? Como sucede en los trastornos hipovolémicos de unatrémicos o de linfedema, pero bueno, voy a explicar el linfedema. En el caso de hipervolemia con hipernatremia, hipovolemia con hipernatremia, hipervolemia con hipernatremia, acá es fácil deducirlo. Administración rápida de cloruro de sodio, de manera oral o ahogamiento en agua salada. De vía parenteral, reducción primaria de la filtración glomerular
aumento de vasoconstrictores como la angiotensina 2, sistema simpático, disminución de los vasodilatadores a través de las prostaglandinas o utilizar AINES. Enfermedad renal primaria, estenosis de arteria renal, hiperaldosteronismo primario, que en este caso para la hipervolemia y hipernatremia tenemos que hablar la inflamación a través de la proliferación de fibrosis, en la cual en una membrana basal glomerular sana los podocitos tienen estas características, pero ante la pérdida de proteínas hay un desprendimiento y apoptosis de los podocitos, por el cual esto ocurre en la enfermedad renal crónica, ¿ya? En la cual, no me acuerdo si lo he puesto acá, no lo he puesto, hay una clasificación que se llama la clasificación de Akin, ¿ya? A-K-I-N, Akin, que nos puede ayudar a determinar si la enfermedad renal crónica es necesario utilizar o no hemodiálisis, ¿ya? Un Akin 4 es que no hay función renal como tal, y a partir de esto sí o sí tenemos que utilizar hemodiálisis de por vida en la mayoría de los casos, ¿ya? Entonces, a través de este proceso, con una disminución de o con mayor pérdida de proteínas y una alteración de los podocitos, pues podemos tener una mayor capacidad de captación de líquido como tal. ¿Por qué? Porque ya no hay excreción urinaria, porque no hay función renal. Entonces, por eso vamos a tener proceso hipervolémico, ¿ya? ¿Por qué hipernatremia? Porque en la función como tal de captación de sodio ya no hay las otras funciones renales, ¿ya? Entonces, a partir de esto ya no podemos tener una excreción de sodio tampoco, por el cual vamos a tener un aumento de la volemia y un aumento del sodio como tal. En la enfermedad renal crónica, en las alteraciones a partir de la formación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en la cual a partir de la angiotensina 2 vamos a ver cambios en la vascularidad como tal, ¿ya? Y estímulos en la parte simpática como tal, en la cual las características de estos dos va a hacer que tengamos mayor capacidad de llevar líquido de la parte intracelular hacia la parte extracelular a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona como tal, y entonces esto va a hacer que lleguemos a un proceso hipervolémico y ya. Además que el sistema renina-angiotensina-aldosterona también tiene la capacidad de mayor capacidad de retención de sodio, y aquí está el problema, cuando activamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también podemos activar indirectamente en la neurohipófisis. La secreción de vasopresina. Bien, vasopresina, mayor liberación de vasopresina. Entonces, con la ADH no va a haber la excreción de sodio, por el cual también vamos a llegar a este proceso. No hay la excreción de sodio, no hay la excreción de líquido como tal a través de la orina, entonces esto hace un aumento de la volemia y hace un aumento del sodio. De verdad voy a acabar por si acaso. Ya, Yolito, no utilices tu mano. Estamos en el ECOE, que se llama electrocardiogramas, porque en el desequilibrio electrolítico, pues esencialmente relacionado con la parte de hipercalemia, tenemos características claras de alteraciones a partir de. Entonces, es muy importante saber cuándo sí o cuándo no, hacer una reposición de potasio, hacer una pérdida de potasio a través de etcétera, etcétera, ¿ya? Por el cual, en el caso, cuando ya llevemos mañana, porque vamos a llevarlo mañana, los trastornos del potasio, no voy a mencionar nada de electrocardiograma normal, por si acaso, porque el electrocardiograma normal me lleva 2 o 3 clases explicarlo. Clases que no tenemos, por si acaso. Como pueden ver, fisiopatología es amplio, entonces necesito cada clase.
Y eso que tengo 3 clases a la semana. Así que lo único que yo les digo a ustedes, si no saben electro, vuelvan a leer electrocardiograma porque lo van a necesitar. Oye, qué bien voy a acabar mañana, qué súper. ¿Alguna duda, pregunta? Que si para su examen de viernes son puros electros. No es mala idea. Puros electros con laboratorios. Que venga Renan. Sí, sí, sí. Si no han aprendido bien fisiología cardíaca en Fisio 1, este tema les va a costar mucho, porque tiene que ver fisiología renal, fisiología cardíaca, electrocardiograma y todo lo demás para que puedan entender. Y si no lo saben, pues ni modo, no van a poder aprender de la noche a la mañana, por si acaso, porque son temas bien amplios. Así que si han aprobado Fisio 1 de suerte, Fisio 4 no lo van a hacer de suerte, por si acaso. Y tienen la mala suerte que hoy por hoy soy su mentor, entonces nadie les va a dar algo extra para que puedan aprobar. ¿Ok? No.